Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo se determinan los parámetros eléctricos de un transformador de potencia. Para esto primero vamos a analizar lo que es la prueba de circuito abierto. En el transformador se realizan dos pruebas. Una es esta, se denomina prueba de circuito abierto, y la otra es la prueba de circuito corto o cortocircuito. Con cada una de las pruebas se obtienen dos parámetros de mi transformador. En este caso, con la prueba de circuito abierto se van a obtener los parámetros de RC y XM, ¿sí? Es decir, la resistencia del núcleo de mi transformador y la reactancia de magnetización. En la prueba de circuito corto o cortocircuito se van a obtener los parámetros de la resistencia equivalente y la reactancia equivalente, que corresponden a las pérdidas en el cobre y las pérdidas por flujos de dispersión. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos en este caso para la prueba de circuito abierto. Como ustedes saben, nuestro transformador se divide, o tiene, mejor dicho, tiene dos devanados. Tiene dos devanados, un primario y un secundario. Entonces se elige uno de los dos devanados para dejarlo en circuito abierto, y en el otro devanado, que sería en donde se va a realizar la excitación, ahí se colocarán los instrumentos de medición. Lo más común es que se elija, para esta prueba de circuito abierto, se elija dejar el devanado de alta tensión en circuito abierto y colocar los instrumentos en el lado de baja tensión. Es decir, que sea el lado de baja tensión donde se excite mi transformador. La razón es porque es más fácil encontrar en laboratorios tensiones bajas que tensiones altas para alimentar a mi transformador. Y aquí lo que se busca con la prueba es que se le va a alimentar a mi transformador en el primario hasta que en el secundario se tenga la tensión nominal. ¿Sí? Bueno, entonces, como observamos nosotros aquí, ya está conectado aquí mi transformador. El devanado de alta tensión está en circuito abierto. Se utiliza un medidor de potencia que aquí está conectado ya. También se utiliza un voltmétro para registrar la tensión suministrada y un amperómetro para registrar la corriente que estaría circulando por mi devanado primario en este caso, porque en el secundario no habría corriente alguna. ¿Ok? Entonces este es el diagrama de conexión de mi transformador. Ahora vamos a ver su circuito equivalente. Vean acá en la esquina superior derecha, tengo el mismo diagrama mostrado anteriormente, y ahora aquí en el lado izquierdo, este sería, ¿sí?, el circuito equivalente de mi transformador cuando se realiza la prueba de circuito abierto. Observamos aquí está modelada la resistencia equivalente, esta es la resistencia en los devanados de mi transformador, y aquí está la reactancia equivalente también. Equivalente, ¿por qué? Porque es el equivalente de los dos devanados, o sea, tanto resistencia como reactancia. Entonces estas están modeladas aquí, aunque como el circuito está abierto, entonces no habría corriente por este lado, y por lo tanto esta resistencia equivalente y esta reactancia equivalente pues no tendrían participación en mi análisis. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es simplemente esta rama que está aquí de derivación y mi fuente de excitación. Entonces, cuando yo aumento, le aplico el voltaje de circuito abierto a mi transformador, lo voy a llevar hasta que tenga mi tensión nominal. En ese momento voy a registrar la corriente, la potencia y la tensión que yo le esté suministrando. Esa corriente que me demande mi amperómetro en la prueba sería esta corriente, la corriente de circuito abierto. La corriente de circuito abierto, que también se le llama corriente de excitación de mi transformador, porque es la corriente que va a estar demandando mi transformador de manera constante mientras esté energizado, tenga o no tenga carga. En este caso no tiene carga, pero esa corriente va a estar presente ahí. Cuando ya el transformador se someta a una carga, esta corriente sigue estando ahí, pero además se agregará la corriente ya que esté demandando la carga. Ok, en esta rama en derivación vemos que está la resistencia en el núcleo y la reactancia de magnetización. Entonces, estos son los parámetros que voy a encontrar, esta RC y esta XM. Observamos que traen un subíndice L los dos. Esto es para indicar en qué lado de mi transformador
se colocaron los instrumentos de medición, porque esos parámetros estarán referidos a ese lado donde se colocaron los instrumentos. Bien, entonces ahora, ¿cómo se comportan estas corrientes? Esta corriente en el núcleo y la corriente de magnetización. Bueno, pues siguen este diagrama fasorial, ¿sí? Vemos aquí que la resultante es la corriente de excitación y como sus componentes serían la corriente en el núcleo y la corriente de magnetización, que sería la que estaría circulando por la reactancia de magnetización. Entonces, la resultante de las dos ya sería mi corriente de excitación o corriente de circuito abierto o corriente de vacío, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, entonces ya con los medidores que están colocados aquí, ya el transformador está sometido a prueba, entonces podemos determinar la potencia aparente de mi transformador que está conectado al circuito abierto. Y lo vamos a calcular de la siguiente manera: la potencia aparente del circuito abierto va a ser igual al producto de mi tensión por la corriente registrados por mis instrumentos que están colocados en la prueba. Ahora también yo puedo determinar el ángulo de mi factor de potencia. Como sabemos, el factor de potencia se define como el coseno del ángulo entre la tensión y la corriente. Entonces, o también entre el ángulo entre la tensión y, el ángulo entre la potencia activa y la potencia aparente. ¿De dónde sale eso de la potencia activa y potencia aparente? Pues sale de nuestro triángulo de potencias. Permítanme por aquí, voy a intentar dibujárselos. Es decir, yo tengo un triángulo más o menos así, en donde el componente horizontal es P, el componente vertical es Q y la resultante es la potencia aparente, y aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? Entonces, ese ángulo yo lo puedo obtener como el inverso coseno de potencia activa entre potencia aparente, ¿sí? Obviamente, estos son la potencia registrada por mi instrumento de medición en la prueba, tanto la potencia activa y la potencia aparente yo la determiné anteriormente por el producto de la tensión y corriente de circuito abierto, que son los que me van a estar registrando mis instrumentos de medición. Bien, también puedo yo determinar las corrientes de pérdida en el núcleo y de magnetización, es decir, IC e IM. IC lo voy a poder obtener de este triángulo, ¿verdad?, que tenemos aquí. Entonces resulta que la corriente de pérdida en el núcleo va a ser igual a la corriente del circuito abierto por el coseno del ángulo del circuito abierto, que sería mi factor de potencia, ¿vale? Y por su parte, la corriente de magnetización va a ser igual a la corriente de circuito abierto, que sería lo que me esté registrando mi ampérmetro en la prueba, por el seno del ángulo de circuito abierto que se calculó anteriormente. Ahora sí, ya con eso yo puedo determinar la resistencia, ¿sí?, de pérdida en el núcleo, que sería RC, y la reactancia de magnetización, que sería XM. Entonces tenemos que la resistencia de pérdida en el núcleo, RC, va a ser igual, por la ley de Ohm, a la tensión de circuito abierto entre la corriente de pérdida en mi núcleo, entre IC, que ya la calculé antes, está calculada acá, ¿verdad? O también la resistencia de pérdida en el núcleo la puedo calcular como la tensión de circuito abierto al cuadrado entre mi potencia de circuito abierto. Si yo decido por utilizar esta opción, pues sería mejor. ¿Por qué? Porque la tensión de circuito abierto ya me la está proporcionando mi instrumento de medición, y la potencia de circuito abierto también me la estaría indicando mi medidor de potencia. Entonces, esa pudiera ser una opción. Si no, pues ya calculé yo por la tensión de circuito abierto, que esa me la da mi instrumento, y la corriente, pues también lo puedo hacer. La reactancia de magnetización, también de acuerdo con la ley de Ohm, la puedo obtener dividiendo la tensión de circuito abierto entre la corriente de magnetización que se determinó acá anteriormente. O también yo puedo calcularla con la tensión de circuito abierto al cuadrado entre la potencia reactiva de mi circuito abierto. Aquí faltaría determinar la potencia reactiva, pero la potencia reactiva de este triángulo que tenemos acá, que dibujé antes, de triángulo de potencias, de ahí puedo sacar Q, y Q visto desde ahí sería igual a la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado, y eso entraría aquí en esta expresión, y con eso encuentro XM, ¿verdad? Bueno, entonces estos son los dos parámetros que se obtendrían en esta prueba. Sería la
resistencia de pérdida en el núcleo y mi reactancia de magnetización. Ahora pasemos a la prueba de circuito corto de cortocircuito. Igual observen que tenemos nuestro transformador. En este caso, uno de los devanados se va a poner en circuito corto o de cortocircuito, y también, así como lo comentamos para la prueba de circuito abierto, que por lo general se decide dejar el circuito abierto del lado de alta tensión, en este caso, para esta prueba de circuito corto, se elige por lo general dejar en cortocircuito el lado de baja tensión. ¿Sí? El lado de baja tensión. ¿Por qué? Porque es el devanado de mi transformador que soporta mayor cantidad de corriente. ¿Sí? Entonces, ese es el que normalmente se deja. Pero si quisieran hacer la prueba dejando el circuito corto el lado de alta tensión, se puede hacer, no es que hay que ser más cuidadoso porque la corriente se alcanzaría muy rápidamente. Aproximadamente con un 10% de la tensión que yo le esté aplicando acá en mi fuente, aproximadamente con ese porcentaje de 10%, ya yo obtuve la corriente nominal de mi devanado secundario. Y lo que se busca en esta prueba es que esa corriente de cortocircuito que estaría circulando acá en mi secundario y mi transformador no exceda la corriente nominal, porque si no, entonces sería una prueba destructiva. Y lo que se busca es que sea una prueba que no destruya mi transformador. Ok, entonces igual que en el caso anterior, voy a medir potencia activa, voy a medir tensión y voy a medir corriente. Esos son los tres medidores que se van a colocar en mi prueba de circuito corto a mi transformador. Bien, igual que en el caso anterior, el circuito equivalente que tendremos ahora sería este que está aquí, ¿sí? Como la prueba está en circuito corto, entonces la rama en derivación para modelar lo que sería las pérdidas en el núcleo y la reactancia de magnetización, como sus valores son pequeños, entonces la corriente se va totalmente por los devanados. Entonces, con esta prueba, aquí está el cortocircuito. Entonces, con esta prueba me va a permitir a mí determinar mi resistencia equivalente y mi reactancia equivalente. Es decir, ¿para qué me va a servir la resistencia equivalente? Para determinar las pérdidas en el cobre, y mi reactancia equivalente para determinar las pérdidas por flujo de dispersión en mi transformador. ¿Ok? Igual que en el caso anterior, entonces la resistencia equivalente se va a poder obtener con la resistencia equivalente. En este caso, como se puso en cortocircuito el lado de baja tensión, entonces los instrumentos se colocan en el devanado de alta tensión. Por eso es este subíndice H, ¿verdad? Para indicar que esos valores estarían en el lado de alta tensión. Y en este caso, esta parte que está aquí, esto corresponde a la resistencia de mi secundario, pero que la estoy transfiriendo al primario, ¿verdad? Entonces la resistencia equivalente sería la suma de las dos. Y esta resistencia equivalente es lo que me va a arrojar la prueba. Bien. También la reactancia equivalente es igual, ¿verdad? La reactancia equivalente sería la suma de la reactancia del primario más la reactancia del secundario, pero referida a mi primario. Entonces, cuando yo obtenga estos parámetros, me van a estar modelando la resistencia equivalente total de mi transformador y la reactancia equivalente total también de mi transformador. Algo importante aquí es que, bueno, en la mayoría de los casos se asume que esa resistencia equivalente total, pues cada devanado va a tomar el 50%, es decir, sería la mitad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta resistencia me diera 2 ohms, entonces un ohm sería para el devanado primario y el otro ohm sería para el devanado secundario. Y lo mismo sería con la reactancia equivalente. También se asume que cada devanado toma la mitad de ello. Ok, dicho lo anterior, entonces ahora sí, la resistencia equivalente la voy a obtener yo dividiendo lo que mi medidor de potencia registre, lo que este medidor registre, la potencia de cortocircuito, entre lo que registre mi ampéretro, que sería la corriente de cortocircuito. Entonces, de esa manera calculo la resistencia equivalente. Y con esos datos puedo calcular yo la impedancia equivalente. Entonces, la impedancia equivalente también yo la voy a obtener por la división de mi tensión, de lo que me registra mi voltmetro, entre lo que me registre mi ampéretro, es decir, voltaje entre corriente. De esa manera obtendría la impedancia equivalente.
Si ya tengo resistencia y ya tengo impedancia equivalente, entonces puedo conocer la reactancia, ¿verdad? Pero lo vemos ahorita. También entonces la potencia de cortocircuito sabemos que es igual a esto, ¿verdad? A I cuadrada por R, si es que combinamos la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces de esa manera se puede obtener la corriente de cortocircuito y también de esta manera se puede entonces calcular la resistencia equivalente. ¿Ah? Ok, entonces aquí está. Entonces yo tendría esto que estaba acá antes, esto es que se obtiene utilizando este criterio, ¿sí? Bien, la reactancia equivalente pues entonces se obtendría, acuérdense que así como hay un triángulo de potencias y hay un triángulo de impedancias, el triángulo de impedancias es como este, observen, solo que en la componente horizontal tengo yo la parte resistiva, en el componente vertical tengo la reactancia y la resultante sería la impedancia. El ángulo que se forma entre la impedancia y la resistencia, ese es mi ángulo de factor de potencia. Entonces, partiendo de ese triángulo de impedancia, pues yo deduzco que la reactancia se va a poder obtener por la raíz cuadrada de la impedancia al cuadrado menos la resistencia equivalente al cuadrado. Ajá. Y de esa manera entonces ya tengo mis dos parámetros, tengo mi resistencia y tengo mi reactancia, ¿sí? Que es lo que se andaba buscando. Y con eso terminamos esta sesión. Espero que haya quedado comprendido para qué nos sirven las pruebas en mi transformador y cómo es que se realizan las pruebas, cuándo es conveniente, ¿verdad? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué devanado es más conveniente dejar para la prueba de circuito abierto? ¿Qué devanado es más conveniente dejar para la prueba de circuito corto? Y recordar que con la prueba de circuito abierto lo que encontramos es la resistencia en mi núcleo RC y la reactancia de magnetización XM. Y con la prueba de circuito corto yo lo que obtengo es mi resistencia equivalente y en los devanados del transformador y la reactancia equivalente que modela las pérdidas por flujos de dispersión. Muchas gracias por su atención.